Héctor Pérez, director de Proyectum Guatemala. Hola Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Encantado de acompañar aquí al equipo y a nuestros visitantes. Bienvenidos. Perfecto. Presentamos también a Jorge Valdés, director de la oficina Proyectum México. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en compartir hoy con ustedes. Gracias por estar aquí. Perfecto. Y nuestro representante de Chile, perdón, Alejandro Córdoba, un especialista, consultor y capacitador en temas de dirección de proyectos, riesgos, agilidad y muchas más. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Omar. Muy alegre, muy contento de contar con la presencia de todos ustedes. Ojalá que sea provechoso y podamos conversar acerca de esto que es tan importante. Seguro que sí, Alejandro. Pues nuevamente, gracias a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar. El día de hoy es un webinar distinto, es un panel donde vamos a estar compartiendo algunas preguntas y quisiera comenzar con Jorge. Jorge, tenemos por aquí preparada una pregunta y esta te la quiero dirigir a ti. ¿Por qué el tema de gestión de riesgos a nivel organizaciones y a nivel proyectos está cobrando tanta relevancia en la actualidad? Muchas gracias, Omar. Pues mira, en realidad estamos en un mundo que ya parece que el acrónimo BUCA está muy gastado. Entonces, hoy les traigo uno nuevo. Ahora en el mundo tenemos que bailar con el acrónimo DANCE, ¿no? Que es un mundo dinámico, ambiguo, eh, complejo, emergente. eh, Entonces, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, eh, que yo creo que el mundo ha sido así siempre, el problema es que ahora pues, estamos mejor comunicados y los cambios suceden más rápido, ¿no? Las innovaciones, todo lo que nos rodea, que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Entonces, pues eso provoca un entorno cambiante y el entorno cambiante viene acompañado, viene de la mano con la incertidumbre, ¿no? La complejidad, ya la mencionaba en el acrónimo, la complejidad pues va increciendo, cada vez los proyectos que se llevan a cabo en las organizaciones tienen mucho más interrelaciones con otros entes de la propia organización y con la parte normativa que cada vez está más rigurosa. Obviamente la globalización que desde hace años nos viene acompañando, la competencia es feroz y surgen en cada momento nuevos competidores de donde menos se lo esperan las organizaciones. En fin, hay una serie de factores que incrementan los niveles de incertidumbre que se presentan en el devenir cotidiano de las empresas. O sea, no es nada más riesgos de proyectos, sino el riesgo operativo, el riesgo corporativo que viene acompañado. Entonces, yo creo que el siguiente gran énfasis que va a haber en el mundo de negocios es el preparar mejor a las organizaciones para crear una cultura de riesgos y para que de alguna manera respondan mejor ante este entorno que es efervescente todo el tiempo, ¿no? Básicamente sería lo que yo pienso, ¿no? Al respecto. Gracias. Gracias, Jorge. Alejandro, ¿quisieras complementar algo? Sí, mientras Jorge hablaba, estaba pensando de cómo sería la gestión de riesgos en la Edad Media, ¿no? Cuando tú tienes una situación muy estable, parece que las cosas no tienen tanta incertidumbre, pero hoy por hoy yo estoy aterrado porque yo no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero todo te cambia cada día. Entonces, para uno mismo, la situación es tan inestable que tú debes estar pensando en qué va a pasar mañana. Imagínense las organizaciones donde la tecnología genera un cambio radical y por lo tanto te presenta tremendos desafíos. Estaba pensando en lo que decía Jorge en términos de, por ejemplo, la globalización. Yo no sé si ustedes tienen la misma experiencia con los call centers o con las empresas de cobranza. Antes uno tenía a la gente en el propio país llamándote por teléfono. Hoy día no. Tú puedes montar perfectamente un call center desde otro país, en Sudamérica o en Europa, perfectamente, y te atiendes como si estuviera al lado tuyo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que las organizaciones no tenían antes y hoy día tienen que lidiar con estos factores que son absolutamente inesperados. De pronto te cae algo que no contemplabas. Por lo tanto, la gestión de riesgos se hace esencial. Ya no es como antes. Antes no existía cultura de riesgos. Hoy día empieza a ser una cuestión crítica. Si tú no empiezas a gestionar riesgos, claramente te vas a perder en el camino. Así que yo diría que el escenario está muy desafiante y necesita de una muy buena gestión de riesgos.
Aquí nada más para reforzar lo que comenta Alex, el enfoque de ISO, por ejemplo, para algo tan arraigado que está como el ISO 9001, parte de generar una cultura que reconozca o de conciencia de riesgos, ¿no? Entonces, ya desde ahí que, digamos, la certificación ISO 9001 es muy básica, digamos, para las organizaciones. Ya desde ahí viene el énfasis en enfocar a la organización en generar esta cultura y esta conciencia de riesgos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. A partir de este comentario final que hace Jorge, también lo mencionó Alejandro, el tema de la cultura. Con esto me quiero ir con Héctor. Héctor, ¿cómo influye la cultura organizacional en este tema de la gestión de riesgos? ¿Cómo podemos gestionar los riesgos a nivel organizacional y qué tanto influye la cultura en ello? De acuerdo, Omar. Digamos, un elemento clave para poder adoptar una adopción, digamos, de la gestión de riesgos es que sea sistemática. Eso lo que significa es que toda la organización eventualmente tenga esa sensibilidad alrededor de la identificación y de la gestión de los riesgos. La cultura organizacional juega un rol crucial para que esto se pueda lograr. No todas las organizaciones pueden lograrlo de forma sistémica en algún tiempo, digamos, toma un tiempo poder llegar a esa cultura. Algunos elementos o atributos culturales que intervienen, digamos, en este sentido, tienen que ver con precisamente esa sensibilidad a los riesgos que tienen las organizaciones y qué tan transparentes pueden ser en el tema de la gestión. Cómo se comunican los riesgos, cómo se premia a los que identifican riesgos, cómo se premia a los que resuelven luego los problemas que surgen a partir de esos riesgos cuando se cumplen, ¿verdad? Otro atributo cultural puede ser el sentido de propiedad de los riesgos, o sea, quién es responsable de gestionar los riesgos. En muchas organizaciones vemos que hay departamentos que están a cargo de ese tema en un marco de gobierno de las empresas, pero no son esos departamentos, digamos, realmente los dueños de la gestión, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de cuentadancia alrededor de los riesgos. Es toda la organización. ¿Cómo haces para poder llegar a que una organización que antes no estaba haciendo gestión de riesgos de una forma sistemática lo pueda lograr? Pues ahí es donde el elemento de cultura juega un papel importante, ¿verdad? Si queremos hacer ese cambio en las personas, cómo actúan, pues el medio principal, diría yo, es poder apoyar esos cambios de comportamiento para que dentro de nuestra cultura organizacional se empiece a incluir como parte de su ADN ese cambio, ¿verdad? Hacia poder hacer una mejor gestión. Perfecto, Héctor. Muchas gracias. Jorge, ¿algo que quisieras complementar de esta parte? Pues mira, la cultura es un tema que influye. Decía Drucker que la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Entonces, el tema cultural es un tema que hay que ir preparando a través de sensibilización a los colaboradores, de involucrarlos, ¿no? Obviamente, si llegamos a imponer, va a haber un rechazo natural, como sabemos que somos seres indómitos, ¿no? Entonces, si invitamos a la gente a participar en este movimiento, en esta forma de pensar, y empezamos a generar esa conciencia hacia la gestión de riesgos, creo que eso va a ayudar mucho a ir modificando la cultura para que sea propicia para que esto empiece a suceder. Ahora, dos acotaciones. Estamos acostumbrados, el cerebro humano está diseñado para prevenirnos de los peligros, ¿no? Pero digamos que en un enfoque ideal, las organizaciones tienen que buscar un balance entre las oportunidades y las amenazas, ¿no? Es decir, los riesgos tienen las dos connotaciones, la parte positiva, pero también tiene una parte que puede ser adversa. Entonces, hay que buscar un balance en esa gestión, no nada más enfocarnos en lo que puede salir mal, sino también buscar ir a generar nuevas oportunidades para la organización, ¿no? Estaba pensando un poco, pero perdona que te interrumpa, Jorge, estaba pensando en lo que estabas diciendo tú, efectivamente. En términos de oportunidades, fíjate que hay una ligación directa con la innovación. Hay
hay organizaciones que en su cultura tienen en su ADN el tratar de innovar permanentemente. Son las empresas que les va bien, pero se contrastan con las empresas que no se arriesgan, ¿no? Entonces ahí viene un tema cultural en términos de la actitud hacia el riesgo, justamente. Las empresas que se atreven a innovar y que no castigan a los que se equivocan en el proceso de innovación son las empresas que mejor les va. Entonces, claramente el factor cultural en la gestión de riesgos es un elemento crítico si tú quieres que las empresas avancen. Una actitud positiva hacia el riesgo te va a permitir avanzar. Aquellas que tienen una actitud más refractaria, evidentemente, se van a quedar estancadas. Justamente, y esa sensibilidad al riesgo de la que yo hablaba al inicio, digamos, tiene que ver mucho con el apetito de riesgo que tengan las organizaciones. Y eso es evidente que el liderazgo es el que, en esas organizaciones, el que define, el que establece ese apetito de riesgo, ¿verdad? Y qué tanto nos queremos arriesgar en temas de innovación, como dices tú, Alejandro. Claro. Buenísimo. Alejandro, además de esto que ya se ha comentado, ¿qué otros desafíos consideras tú que son los que se están enfrentando las organizaciones para adoptar un enfoque sistémico, pues para esta parte de la gestión de los riesgos y cómo se podrían superar? Eh, Primera cosa, yo creo que es importante hablar del enfoque sistémico, ¿no? Yo no sé si todos comprendemos lo mismo por un enfoque sistémico, aunque parezca una cuestión natural, pero un enfoque sistémico quiere decir que tú tienes una metodología integral, digamos, holística para poder gestionar los riesgos, para identificarlos, para evaluarlos y para gestionarlos en definitiva en todas las capas de la organización. Y ahí tú tienes varios elementos que se interrelacionan. Por ejemplo, hay que considerar que la gestión de riesgos se tiene que presentar a todos los niveles, ejecutivos, empleados, por cierto, que hay riesgos que se interconectan, no, evidentemente no. En un enfoque holístico no se concibe que tú tengas aislada la gestión de riesgos. Un departamento hace su análisis, el otro departamento hace el suyo, pero pero tú pierdes eficiencia porque al final está todo conectado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un enfoque sistémico, estamos hablando de una gestión integral, a eso nos refiere. Entonces, hablando de ese enfoque holístico, hay varios desafíos. Nosotros tenemos varios aspectos que considerar si uno quiere lograr esa gestión sistémica, ¿no? Primero, obviamente, una conciencia organizacional. La cultura de la cual hablábamos es un elemento fundamental. Por otro lado, atacar el tema de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un elemento bien importante. Me llama la atención cómo en las distintas organizaciones en las cuales nosotros hemos trabajado, ya sea como consultores o dando eh, talleres, no existe conciencia de los riesgos. Esta cosa ha ido mutando, ¿eh? Yo soy una persona del siglo pasado. Yo me eduqué en el siglo pasado y empecé a trabajar en proyectos en el siglo, hace 100 años, entonces mucho tiempo. Y cuando yo comencé a hacer proyectos, nadie pensaba en proyectos, ¿eh? O sea, perdón, en riesgos. La gente pensaba demasiado optimistamente, ¿no? Entonces decía, bueno, el proyecto lo planifico y se va a ejecutar tal como lo tengo en el papel. De a poco hemos ido teniendo más conciencia de que los riesgos son la cosa más natural que te puede ocurrir, que es algo que ocurre desde que naces. Desde que naces tú estás enfrentado a los riesgos, por lo tanto las organizaciones y los proyectos también. Entonces, el aspecto justamente de la resistencia al cambio tiene que ver con esto de que tengo que incorporar dentro de mi gestión diaria, de mi pensamiento, de mi análisis, cuáles son los desafíos que estoy enfrentando día a día y cuáles son las situaciones de incertidumbre que me van a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces, hay varios desafíos, como digo, en el tema de la gestión sistémica de riesgo. Por supuesto que el otro desafío es la decisión desde los altos niveles para hacer de este enfoque holístico una cuestión que se viva día a día, entre otras cosas. Jorge, ¿tú ves algunos otros desafíos? Bueno, sí, dependiendo del estado de la empresa o de la organización, pues el cambio cultural siempre va a ser un tema. Aquí, bueno, pues obviamente un buen esquema o sea, hay varios enfoques, por supuesto, el tema de comunicación de arriba hacia abajo, el tema de escuchar a las personas de abajo hacia arriba, pero también establecer una red de promotores dentro de la organización. O sea, quizás no a todo mundo le gusta y por eso la resistencia, pero
si logramos identificar impulsores que tengan un radio de influencia en los colaboradores de la organización, ellos pueden ser un factor importante, ¿no? Yo le llamo los agentes de contagio, ¿no? Que hacen que el cambio se vuelva viral y que la gente quiera estar en ese movimiento. Yo creo que, para no redundar, creo que el tema de costos, ¿no? O sea, es importante que el costo de gestionar los riesgos no sea más alto que los riesgos en sí mismos, ¿no? Y obviamente ahí también pues buscar concretar oportunidades, ¿no? Y normalmente un buen inicio creo que podría ser el establecer un esquema de gobierno de riesgos que se oye muy aparatoso, pero puede ser una persona pensando en cómo hacerlo, ¿no? En cómo empezar a hacerlo y ir generando una masa crítica que permita avanzar en este sentido, ¿no? Muy bien, Héctor, Perdón, déjame completar una cosa importantísima. Perdón. adelante, No, Alejandro. o sea, quería poner un ejemplo. Hoy en día todo el mundo habla de ciberataques, de crimen digital, etcétera, etcétera. ¿Cuántas organizaciones en las que están ustedes o en las que hayan ustedes conocido tienen un programa de capacitación en ciberseguridad, ¿no? O sea, así, o sea, ahí hay un mar de riesgos que ni siquiera estamos preparando a nuestros colaboradores de manera consistente y cotidiana para que estén previendo estas situaciones, ¿no? Y eso yo creo que debería ser tan básico como saber leer y escribir hoy en día, ¿no? Perdón, era lo que quería comentar. Gracias. Yo quería solo enfatizar, Omar, que obviamente una cuestión esencial como desafío para la gestión sistémica de riesgos es la decisión, y lo mencionaba Jorge de alguna manera, el contar con los recursos, ¿no? Que recursos significa no solo recursos financieros, sino que también contar con las personas capacitadas para hacer esto. La gestión de riesgos no es una cuestión trivial, tampoco es demasiado compleja, pero requiere de cierta disciplina. Uno nota que a veces cuando se va metiendo en esto, no es tan intuitivo el reconocer un riesgo, por ejemplo. Luego hacer una correcta medición del impacto y la probabilidad requiere de ciertas técnicas. Entonces, si yo quiero hacer una gestión de riesgos adecuada, yo por lo tanto la organización tiene que tener primero la decisión y segundo, contar con recursos, capacitar a gente. Si lo vamos a hacer además sistémico, todo el mundo debería tener un cierto lenguaje de riesgos, ¿verdad? Y eso significa una capacitación al resto del personal. Perfecto, Alejandro. Héctor, ¿querías complementar con algo? Sí, yo veo dos desafíos importantes, digamos, uno, lo que yo le llamo la propensión a la ejecución en muchos ámbitos, ¿verdad? Y aquellos de ustedes que me escuchan y que lo ven de cerca, esa propensión a la ejecución a veces se traduce en no planifico suficiente. Y esa falta de planificación, lo primero o de los primeros elementos que van dejando por fuera, tiene que ver precisamente con la planificación de la gestión de los riesgos. Ese es un desafío muy, muy importante. Lo he visto en el campo muchísimo. La gente se orienta más a ese optimismo de empezar a ejecutar sin haber planificado bien todavía. Y eso deja por fuera la parte de la gestión, no solo de los riesgos, sino de otros elementos importantes para desarrollar los proyectos. En un extremo. En el otro extremo, cuando hay ya una organización o un departamento interno que gestiona los riesgos, el otro elemento que he visto que puede ser un desafío es que la organización se apoya en esa unidad para la gestión de los riesgos en general y eventualmente se convierte en cuello de botella, porque hay pocos elementos trabajando en ese departamento, pero he visto organizaciones que los proyectos se detienen muchas veces, especialmente los que tienen que ver con temas de tecnología, por elementos de ciberseguridad, como mencionaba Jorge, que se quedan detenidos hasta que tengan alguna indicación del Departamento de Gestión de Riesgos. Y entonces esos proyectos no caminan. Entonces es un reto, es un desafío importante para realmente tener algo sistemático en la organización, ¿verdad? Yo creo que los departamentos de riesgos pueden dar mucha guía, pueden dar mucha capacitación, mucho apoyo en crear la cultura, pero cuando se convierten o las organizaciones los ven así como el que decide al final
acerca de un riesgo, creo que se pueden convertir fácil y rápidamente en cuellos de botella, en obstáculos, para que los proyectos al final puedan ir avanzando. Esos dos desafíos son los que yo considero más importantes en lo que he visto en el campo, ¿verdad? Muy bien, Héctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes quisiera leer dos comentarios que nos han hecho y que creo que está ligado a lo que acaban de platicar ustedes. Luis nos dice, mi experiencia es que se habla bastante de riesgos, pero no está en el ADN de las empresas. Y se complementa con lo que nos dice Felipe. Felipe nos dice, departamentos como el de TI pueden blindar a una empresa, pero no sirve de nada si no se culturiza a la gente en la empresa. ¿Quién es el responsable de esa cultura, de permear este tema de riesgos? ¿Será la parte ejecutiva, la parte de el papel de liderazgo, la alta dirección? ¿Qué opinan ustedes, estimados? Cuando hablamos de la cultura, decíamos que ese tema de sensibilidad de liderazgo de la organización es clave, porque dependiendo de cómo el equipo ejecutivo identifique la oportunidad que se tiene de gestionar riesgos para crear una organización más resiliente, en esa dimensión, digamos, este equipo ejecutivo va a permitir o va a guiar a la organización a que tengan los recursos, las personas capacitadas, las herramientas y que identifiquen realmente el beneficio que tiene al final el poder hacer una gestión de riesgos adecuada, ¿verdad? ¿Cuál es ese beneficio? Pues bueno, tener esa organización resiliente, o sea, poder lidiar con los problemas que se dan cuando un riesgo se cumple, cómo atacarlo, cómo identificar los recursos clave para resolver esos problemas y en una primera etapa, por supuesto, para identificar, evaluar y crear esos planes de contingencia, ¿verdad? Esa sería mi anotación en ese punto, estimado Omar. Jorge, Sí, ahora, Alejandro. sí, yo quisiera complementar que, bueno, uno siempre puede ver que los cambios pueden ser top-down o bottom-up, ¿no? Entonces, evidentemente los bottom-up son mucho más costosos. Si uno quiere incorporar una nueva cultura, claro, te va a significar un largo camino de empezar desde abajo a contagiar, pero se puede hacer. Pero claramente esto requiere de un convencimiento de la parte ejecutiva. Un cambio cultural, como dice Héctor, que tiene que pasar por una decisión organizacional. Ahora, eso no nos deja exentos de que a nosotros mismos nos venga esa ganas de poder cambiar nuestro entorno, ¿no? Yo he visto cómo en algunas organizaciones los directores de proyecto, por ejemplo, empiezan a incorporar ciertas prácticas como esta. En riesgo, yo lo vi en una organización en la cual trabajé, en que un director de proyectos comenzó a gestionar riesgos. Todo el mundo lo empezó a mirar como extraño, ¿no? Este hombre viene de qué planeta, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué no empieza a ejecutar el proyecto de una vez en lugar de empezar a hablar de riesgos? Y resulta que al poco andar el resto del mundo empezó a entender qué significaba esto y al menos en su entorno inmediato la gente empezó a naturalizar el lenguaje de riesgos. Así que yo te diría, decisión corporativa, por cierto, pero no podemos quedar al margen de esto. Nosotros como líderes de proyectos o personas que estamos ligadas a los proyectos, también debemos empezar a evangelizar respecto a esto, ya que es tan importante. De acuerdo, de acuerdo. El hecho de que no exista una cultura de proyectos en mi organización, digamos, no nos exime como project managers o program managers a introducir nosotros como parte de nuestra gestión esa práctica, ¿verdad? Esa práctica, a compartirla. Uno de los elementos que yo he visto que ayuda mucho a poder hacer esa sensibilización a las organizaciones es cuando terminamos un proyecto y hacemos nuestra sesión de lecciones aprendidas. Y ahí podemos identificar qué riesgos se cumplieron y cómo se gestionaron. Ese punto, digamos, es bastante ilustrativo y ayuda a que las personas alrededor nuestro, de nuestros proyectos y del liderazgo de la organización, conozca esa práctica, ¿verdad? Como dice Alejandro, poder desde nuestro puesto, poder compartir e ir creando esa cultura. Buenísimo. Jorge, ¿quisieras complementar? Pues nada más me gustaría citar a Gabriela Mistral, que fue una escritora, de hecho fue la primera latinoamericana en ganar el premio Nobel de literatura, ya por los Chilena. años 40. Ella decía, donde haya un árbol que plantar,
plántalo tú, ¿no? Ajá. Estamos algunas personas estamos muy mal acostumbrados a esperar que alguien resuelva, ¿no? Y yo creo que ahí hay un concepto por ahí flotando que habla de liderazgo lateral, de liderazgo transformacional. O sea, los líderes transformadores quieren cambiar el mundo. El alcance, pues es el que esté en su tramo de control. O sea, yo estoy cambiando al mundo, pues a lo mejor una persona a la vez con la que platico, ¿no? Y tratando de compartir mis ideas y de escuchar sus puntos de vista y generar una síntesis de lo que puede ser aplicable y relevante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay que esperar a que llegue el líder de la organización. Por supuesto, si no tenemos el apoyo del líder va a ser mucho más costoso, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Pero en nuestro tramo de actuación, en nuestro círculo de control, creo o círculo de influencia, perdón, creo que podemos empezar a hacer cosas diferentes y que eso se va a notar seguramente. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Vamos a pasar con una siguiente pregunta que tenemos por acá. Dice, ¿cómo ha cambiado la pandemia de COVID-19 el panorama de riesgos para las organizaciones y qué desafíos y oportunidades específicos ha introducido en términos de gestión de riesgos para las organizaciones? Alejandro, adelante. Uh, Eso amerita un eso amerita un antes y un... diplomado. Claro, yo creo que todos hemos hecho un máster en gestión de riesgos con COVID. Es un antes y un después, definitivamente. Antes de responder, quiero mencionar, Jorge, que Gabriela Mistral, tú sabes que es chilena, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí, sí. solamente quería colocar la banderita. Es patrimonio universal, Alex, pero sí, nació en Chile. Sí, es cierto. El tema del COVID-19 es efectivamente, yo creo que nos mostró directamente en la cara a todo el mundo de que los riesgos eran cosas reales. ¿Ah? Yo creo que a partir de este evento ya nadie ignora el que uno debe adelantarse a los hechos. Yo creo que a todo el mundo nos pilló absolutamente desprevenidos esta situación, a pesar de que a pesar de que aquellas personas o aquellos proyectos que tenían cierta disciplina de alguna manera lo pudieron manejar. Estaba pensando justamente que yo estaba en un proyecto cuando vino el COVID y una de las cosas que nos pasó fue justamente enfrentarlo y a tiempo logramos conseguir un proyecto informático, que nos entregaran conexiones vía VPN para que la gente pudiera seguir trabajando desde las casas, porque estábamos trabajando en una institución pública que tenía absolutamente prohibido trabajar en forma remota. Después lo hicimos con una antelación de 2 meses y poco antes de que todo el mundo tuviera que quedarse encerrado, logramos conseguir aquello y el proyecto pudo continuar. Eso significa una gestión de riesgos. Entonces, hay varias cosas que cambian. Yo te diría, hay una conciencia hoy día de los riesgos de salud y seguridad, cuestión que probablemente antes no estaban tan en la vista, ¿no? De hecho, yo siempre pregunto a mis alumnos, ¿ustedes colocan dentro de su lista de riesgos el riesgo de que la gente se enferme? Fíjate que en general la gente no lo hace, ¿no? Como que uno piensa en riesgos mucho más elevados, pero el riesgo de la enfermedad es una cuestión natural, o sea, la gente suele enfermarse, ¿no? Entonces, ¿por qué no está en tu análisis de riesgos? Es una cuestión bien curiosa. Hoy día hay mucha más conciencia de que efectivamente hay riesgos que están relacionados con aquello. También nos vimos enfrentados, muchas empresas se vieron enfrentadas a los riesgos que tenían que ver con las cadenas de suministro, por ejemplo, que para aquellas organizaciones que estaban absolutamente amarradas con un proveedor, hoy día se dan cuenta que si ese proveedor se cae por alguna situación que no puede resolver, entonces tienes otras alternativas, tienes otro elemento que también se empezó a mirar de otra manera. Las variables de riesgo financiero también pues, se empezaron a mirar de otra manera. ¿Cuántas organizaciones tuvieron problemas con sus cadenas de pago? Hoy día también aparece como un tema a considerar dentro de las categorías de riesgo. Los temas que surgen a partir de que la gente tuviera que trabajar en la casa. Todo el tema de COVID-19 nos llevó a enfrentarnos a esta situación de que la gente tuvo que empezar a trabajar desde sus casas, ¿no? De modo virtual. Y por lo tanto eso abre una caja de Pandora. De hecho, hoy día nos cambió el escenario y la gente trabaja de manera híbrida en muchos casos, ¿verdad? Muchos siguen trabajando desde la casa, que es mi caso. Y eso plantea todo un desafío con ciberseguridad, que de alguna manera lo tocó Jorge también, ¿verdad? Entonces, hay otro elemento más que considerar en el análisis de riesgos. Y también aparece una serie de temas en el ámbito normativo. Sin ir más lejos, en mi país, y me imagino que en otros países también,
tuvo que generarse una legislación en forma emergente, justamente a raíz de que la gente tuvo que empezar a trabajar en las casas. Antes de eso, no existía una legislación robusta para regular el trabajo desde la casa. Hay una serie de desafíos y hoy día tenemos una normativa para enfrentar esa situación. Imagino que en todos los países debería ser igual. Entonces, ahí hay varios desafíos que se presentan con el COVID y también, por cierto, oportunidades, como esto, ¿no? La flexibilidad que te da el trabajo desde la casa y también reconocer de alguna manera que las organizaciones han sido bastante resilientes. ¿Ah? No sé si se han dado cuenta de eso, que las organizaciones al final de cuentas han podido enfrentar esta situación con mayor o menor éxito y por lo tanto yo te diría que, que nos vimos enfrentados a una realidad que sí pudimos enfrentarlo de forma bastante satisfactoria. ¿Ya? Yo te diría que esos son las principales cosas que yo notaría. Gracias, Alejandro. Jorge, ¿tú qué desafíos, oportunidades ves o viste a raíz del tema de la pandemia? Pues mira, creo que no habría mucho que agregar a lo que comentó Alejandro. Creo que yo lo vería desde el lado de oportunidades, ¿no? Esta flexibilidad de contar con personas que pueden aportar a tu organización aunque no estén en tu país, ¿no? O sea, ya la barrera de contratar talento no se queda dentro de las fronteras. Digo, obviamente hay cuestiones que todavía la legislación no está preparada, pero ya es una posibilidad, ¿no? Y es una posibilidad tener esta facilidad de intervenir en un proceso, en una organización que probablemente te queda a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En Proyectum hemos trabajado así con algunos clientes y me parece que eso abre una gran, un gran vértice de oportunidades para que las organizaciones no se limiten por una parte y también para tener nuevos esquemas de trabajo que faciliten en que la gente esté contenta trabajando con la empresa, pero no encadenada, ¿no? De alguna forma. Héctor, ¿quisieras complementar algo con este tema? Sí, algo muy breve. Por ahí veíamos todos unos memes que decían que la pandemia hizo toda la chamba de acelerar la transformación digital versus los CEOs que no estaban tan convencidos, ¿verdad? Entonces, se les convenció a pura pandemia. Eso fue, yo creo que tuvo un elemento fabuloso en términos de esa hiperconectividad que ya existía, pero que en este sentido, digamos, permitió a millones de personas en el mundo trabajar desde sus casas, acelerar los proyectos de TI que tenían que ver con esa facilidad de home office y también trajo consigo varios elementos, por supuesto, causantes de problemas y de riesgos, que fue todo el tema de cybersecurity, ¿verdad? El tema de los ataques de ingeniería social. A partir de la pandemia, si ustedes hacen el recuento que aparece en varios artículos alrededor de cómo se ha incrementado ese tema ha sido exponencial, así 3 como ha habido dígitos, 3 o mejoras, 4 dígitos ha crecido, ¿no? ¿verdad? Ha sido exponencial. Muchas organizaciones que sí han invertido y que sí han tenido el cuidado de poder tener un ambiente más o menos seguro, se dieron cuenta de que el tema no es solo tecnología. El tema principalmente tiene que ver con personas, ¿verdad? Y cómo esas personas se interrelacionan entre sí. Así que creo que fue de los efectos más importantes, Omar y equipo, en relación a todo lo que ya sabemos que sucedió con la pandemia, ¿verdad? Así que eso serían mis Déjame dos hacer comentarios en ese tema. un acabite pequeñito sobre el tema, sí. ¿Ah? Nosotros vemos todo lo positivo del trabajo a distancia, pero también debemos reconocer otros riesgos. ¿Ah? En gestión de proyectos se reconoce la importancia de la comunicación, central en todo aspecto, por cierto. Entonces, uno de los desafíos justamente del nuevo esquema de trabajo es ¿cómo tú logras una comunicación efectiva estando a distancia? Ese es para mí todavía sigue siendo un problemilla, un problemazo, porque si ustedes se fijan en las reuniones, yo no sé si les pasa, pero a mí me ocurre frecuentemente que voy a hacer una reunión y la gente apaga sus cámaras, por ejemplo, y ahí nos perdemos toda la comunicación que es no verbal. La comunicación no verbal es tremendamente relevante. Nos estamos perdiendo mucho de eso, ¿no? Cómo logras armar equipos
que sean afiatados, equipos que sean efectivos, con una comunicación que sea eficiente. Yo te diría que es un aspecto que per se es un riesgo en sí mismo, ¿eh? Perfecto. Quiero retomar aquí un comentario que nos deja Andrea, que también lo relaciono con otro comentario que veíamos hace rato. El otro comentario decía algo así como se habla mucho de riesgos, pero pues no pasamos a la acción, ¿no? Y Andrea nos dice, está bien el tema de los riesgos, pero muchas veces se queda a nivel de plan, a nivel de documentos. Un gran desafío es el monitoreo de estos. Los riesgos y su plan quedan en papel, pero no se asignan responsables para su seguimiento. ¿Qué podemos hacer ahí para que el tema de los riesgos no se queda como algo que estamos hablando, algo que se queda en un plan, en un documento, pero que al final seguimos cayendo en los mismos problemas? Yo creo Yo que, diría, Andrea, que, o si quieres darle tú, Jorge, adelante. bueno, desde mi punto de vista, esto es un tema de disciplina, ¿no? Tenemos que formarnos el hábito y formar hábitos a nivel personal. Cualquiera que ha intentado bajar de peso o de dejar de fumar sabe lo difícil que es a nivel personal formar hábitos. Ahora imagínense formar un hábito colectivo para que una organización genere una capacidad. Pues obviamente se complica, ¿no? Entonces, yo tengo un remedio, que pues es cómo generar esos hábitos, es el enfoque de las 3 R's, ¿no? Generar un ritmo, que genere una rutina y que al final sea un ritual, que tenga una mística, que la gente quiera hacerlo. Entonces, ritmo, rutina, ritual nos ayuda a reforzar la disciplina que queremos que la organización adopte y adapte, ¿no? Para que tenga éxito hacia su interior, ¿no? Héctor, ¿querías comentar algo? Sí, hay un tema muy, muy importante que tiene que ver con lo que dice Jorge. El tema de la disciplina muchas veces es algo que dejamos por fuera. Y como bien decía Jorge, el tema de crear ese hábito en grupo no es tan sencillo. Y ahí es donde entra un elemento clave que es nuestro método, nuestra metodología. Cómo nosotros adaptamos o empleamos ese método para que nos funcione. Y parte de ese método debe incluir, por supuesto, esas reuniones periódicas con nuestro equipo para validar cómo van nuestros proyectos. Y esa parte incluye, por supuesto, ese seguimiento de los riesgos, ¿verdad? Por supuesto, asignar, ver que esté asignado, alguien del equipo se puede hacer voluntario para hacerse cargo de un proyecto, de un riesgo, eh, y tener ese monitoreo constante, ¿verdad? El cambio importante que ha existido, digamos, en algunos equipos al movilizarse a un esquema de agilidad, eso les ha beneficiado muchísimo en términos de que la frecuencia del contacto en equipo es mucho más pronto, semanalmente, cada 2 semanas, y eso también facilita esa identificación y el seguimiento de todo tipo de riesgos. Creo que esa parte hace también que esos equipos sean resilientes y puedan entregar resultados con una más pronta, digamos, gestión de esos riesgos que se van identificando. Muy bien. Y partiendo de este tema que es el riesgo o la gestión de riesgos, no solamente se queda en planes, no solamente se queda en documentación, ¿ustedes nos podrían compartir algunos casos de éxito que conozcan donde se implementó la gestión estratégica de riesgos de manera exitosa? Yo tengo dos referencias, dos referencias a nivel internacional, global, digamos, de empresas que manejan un marco de gestión de riesgos muy, muy sistemático, ¿verdad? Una de ellas es Disney. Walt Disney, digamos, la empresa de Disney ha sido reconocida por ese enfoque sistemático de la gestión de los riesgos a través de todas sus empresas, ¿verdad? Con la pandemia, por ejemplo, ellos se vieron obligados a cerrar sus parques, sus hoteles, y evidentemente tenían ahí un esquema de pérdida, ¿verdad? Una de sus reacciones contenida en su planificación de riesgos fue precisamente invertirle, que ya lo venían haciendo, pero aceleraron sus inversiones en todos sus servicios digitales. Y entonces, junto con la pandemia, el crecimiento de
Netflix, el crecimiento de Disney fue a la par, y entonces pudieron lograr y revertir un poquito esos impactos a través de la creación de contenido, de todo ese flujo digital de streaming para sus clientes que no podían visitar los parques, pero que sí podían contar ahora con otro tipo de servicios. Incluso sus políticas alrededor de películas versus streaming tuvo un cambio radical como parte del tema. Eso pues tuvo como beneficio para ellos, por un lado, acelerar ese esquema de producción digital y por otro lado, cuando ya se empezaron a abrir sus parques, a poder asegurar de alguna manera que podían, digamos, procesar todo ese volumen de gente que también fue limitado en los primeros meses del retorno, digamos, ya a la normalidad, ¿verdad? La otra referencia es Procter & Gamble. Alejandro nos comentaba de que muchas organizaciones tuvieron serias complicaciones con sus cadenas de abastecimiento. Procter & Gamble es una organización de bienes de consumo y su marco de gestión de riesgos abarca evidentemente no solo los proyectos, sino que abarca toda la organización. Y parte de lo que ellos tienen contemplado en esa gestión tiene que ver precisamente con las disrupciones de las cadenas de abastecimiento. Alguien preguntaba por ahí, vi en los comentarios que nos están haciendo, acerca de cómo es la mejor manera de poder gestionar los riesgos, si desde una parte central o cada quien en sus áreas. Y yo les diría que es una combinación de ambos, como en el caso de Procter & Gamble. Ellos tienen una gestión a través de la cual identifican esos flujos, especialmente de abastecimiento, y alrededor de esos flujos hay equipos ya en el campo viendo cómo aseguran la suplencia de materia prima para producir los bienes y cómo aseguran también el abastecimiento de esos bienes ya creados a sus clientes. A partir de la pandemia, el éxito que ellos tuvieron, digamos, en poder gestionar bien esos riesgos y dar respuesta a lo que sucedió, porque sucedieron muchísimas cosas en términos de materia prima, de transporte, de comercialización, etcétera, tuvieron un beneficio importante en términos de mantener sus niveles de suplencia a los clientes y también ganar lealtad de esos mismos clientes e incluso tener una ganancia en su porción de mercado versus otros fabricantes con los que compiten, y pues creo que han sido muy exitosos en hacer lo que hacen a través de la gestión de riesgos y por supuesto de otros temas también. A nivel local, Yo quisiera, perdón, solo un rapidito, a nivel local me he dado cuenta, trabajamos mucho con la industria financiera, bancas, seguros, también trabajamos con una empresa de cajeros automáticos. Nos hemos dado cuenta de que hay una tendencia importante a implementar GRC, que es Gobierno, Riesgos y Cumplimiento. Y en ese contexto, digamos, facilita mucho a la organización el poder estar implementando algo como eso, ya que permite y facilita que los ejecutivos tengan esa sensibilidad acerca de que los riesgos es un tema importante del gobierno de sus organizaciones. Adelante, Alejandro. no solo quería hacer una cambio. La pregunta que tú hiciste, Omar, hablaste de dos cosas en el fondo. Hablaste de cómo implementar procesos de gestión de riesgo por un lado y empresas que lo hayan logrado. Y aquí estamos hablando de dos ámbitos distintos. Cuando voy a tocar un poquito lo que hablábamos antes, quiero reivindicar la labor de la PMO. Aquí, cuando uno quiere establecer buenos procesos de gestión de riesgos, es bueno una decisión, obviamente, desde nivel ejecutivo. Cuando una empresa tiene una PMO, debería ser bastante apoyador a la gestión de los proyectos de tal manera que se genere una disciplina de gestión de riesgo. Eso significa definir buenos procesos de gestión de riesgo y asegurar que todos los directores de proyectos están siguiendo esos procesos. ¿Ah? Eso solamente para complementar lo que estábamos conversando delante. Y respecto de las empresas, efectivamente, ahí hay muchas empresas que ya claramente están visualizando o han visualizado la importancia de la gestión de riesgos como una cuestión crítica, porque si no, simplemente no siguen vivas, así de simple. Si tú no te pones en anticipación a los problemas, simplemente te va a llegar la ola y te vas a salir del mercado. Los casos que mencionó Héctor son muy importantes. Yo quería solo mencionar el caso de Johnson & Johnson, que también es otro ejemplo también de
de resiliencia de alguna manera o de buena gestión de riesgos. Para ellos el tema reputacional es muy importante. Imagínense que ellos generan medicamentos y si le fallara algún medicamento o tuviera problemas con pacientes, lo saca del mercado inmediatamente. Ellos tienen procesos muy robustos y tienen una muy buena cultura de gestión de riesgos. De hecho, cuando han tenido algún problema o alguna sospecha de que algún medicamento pudiera generar algún problema en la población, ellos han tenido los procesos muy eficientes para retirar esos productos del mercado, estén donde estén. Eso es justamente por efecto de esa gestión de riesgo que tienen anticipada. Walmart también es un buen ejemplo. Ellos también, al igual que Procter & Gamble que mencionaba Héctor, tienen una muy buena gestión de riesgos en la cadena de suministro, pero no solo eso. Ellos tienen otra problemática que es, por ejemplo, que tienen evidentemente locales en muchos lugares y tienen una buena gestión de riesgos, pensando en lo climático, por ejemplo, en los factores sociopolíticos, hacen una muy buena gestión de riesgos en todos los niveles, solo para eso, solo eso. Gracias, Alejandro. Jorge, ¿algún caso de éxito que quisieras compartir? Bueno, acá nosotros hemos apoyado a algunas organizaciones en este esquema de definir digamos, el empezar a generar esta cultura de riesgos. Trabajamos con una empresa que tiene presencia a nivel nacional, tiene alrededor de 20 sucursales de lo que se dedican y había mucho riesgo operativo en cada una de las sucursales. Entonces, ellos empezamos hablando, digamos que a partir de un curso de gestión de riesgos que dimos, me dijeron, oye, pues ayúdanos a generar, pero no de riesgos de proyectos, o sea, yo quiero ver los riesgos de la empresa, ¿no? Y entonces, justamente ahí conecta con esta parte que comentaba Héctor de gobierno, riesgo y cumplimiento. Hay una organización que tiene un compendio de buenas prácticas en estos tres aspectos que van de la mano, se nutren mutuamente, que se llama OSEG, ¿no? La OSEG tiene el famoso Red Book, no, es Red Book en este caso, que es un compendio de buenas prácticas en términos de gobierno, riesgo y cumplimiento, y tiene el Burundi Book, que es el marco de referencia para evaluar el nivel de madurez que tienen las organizaciones en esos tres aspectos, ¿no? Entonces, ayudamos a esta empresa a desarrollar su enfoque y su modelo de gestión de riesgos, el ciclo de vida de gestión de riesgos, no nada más a nivel proyecto, sino a nivel organización. Y por ahí otra empresa que también tiene alcance nacional, aunque está ubicada en la Ciudad de México, no recuerdo que tuviera sucursales en aquel entonces. Ellos necesitaban obtener una certificación en ISO 9001, y pues no tenían ni siquiera una cultura de procesos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos para generar esta cultura de procesos en el camino y un poco alineándolo con lo que piden los estándares ISO, fue generar también un esquema en donde la gente empezara a ser consciente de los riesgos a nivel organizacional, ¿no? Entonces, en esos dos proyectos estuvimos nosotros involucrados, ayudando a estas empresas a dar sus primeros pasos, y bueno, hoy están funcionando y siguen vivas, entonces yo creo que algo hicimos bien, ¿no? Muy bien. Y ellos están haciendo algo mucho mejor también, ¿no? Estamos entrando a la recta final ya de este webinar. Voy a consultarles una pregunta más y voy a ver las preguntas que tenemos aquí de nuestras personas que se conectaron. Yo les quisiera preguntar, ok, si estamos interesados en este tema de gestionar riesgos a nivel personal, ¿cómo me puedo preparar? ¿Qué opciones tengo? Por ahí hay una certificación del PMI, ¿qué tan buena es? ¿Qué ventajas me trae a mi carrera profesional? Algo que nos puedan platicar de esto, por favor. Tal vez de la certificación, digamos, como otras certificaciones, lo que demuestra una certificación es el nivel de compromiso que tenemos con la excelencia profesional, en este caso en las prácticas de gestión de riesgo, ¿verdad? Siempre una certificación va a agregarle valor a nuestro nivel profesional, a nuestro valor en el mercado. Del lado empleador, digamos, las empresas que sí están comprometidas con el tema de los riesgos, siempre van a buscar a aquella persona, aquel profesional que tenga ese conocimiento, que tenga esa experiencia y que le permita a la organización ir creando esa cultura, ¿verdad?
Entonces yo creo que en particular en este caso la certificación de PMI para gestionar los riesgos es una oportunidad importante para desarrollar nuestro nivel profesional y nuestro posicionamiento. Estimados, ¿quisieran complementar algo más, Alejandro, Jorge? Sí, diría que una cuestión es el prestigio y la otra cuestión también es que cuando tú enfrentas una Pues, certificación te obligas a estudiar en básicamente, profundidad un tema y definitivamente la certificación te permite adentrarte en los conceptos de gestión de riesgo. O sea, te exige más, por lo tanto estás más capacitado para poder enfrentar esta disciplina que es tan compleja. O sea, que tiene sus desafíos, digamos. Así que vale la pena una buena certificación por la rigurosidad. Y como decía bien Héctor, para una organización que tiene sus empleados certificados, tiene mucha más probabilidad de enfrentar estos desafíos de mejor manera. Perfecto, Alejandro. Jorge, por ahí como que te perdimos, no sé si nos escuchas. Ahorita regresamos con Jorge. Voy a pasar con una pregunta que nos hacen aquí las personas que nos visitan el sí día de los hoy. Carlos. Juan Carlos nos dice, ¿cómo crear escucho. cultura de riesgos? Dice, ¿cómo crear una cultura de riesgos en una entidad adversa al cambio y aceptación de los riesgos? Héctor, Alejandro. Bueno, sí, yo creo que, digamos, cuando tú cambias cultura, no cambias la cultura per se, sino que lo que tú vas a cambiar y lo que tú vas a implementar, digamos, son acciones que apunten a cambiar el comportamiento de las personas en la organización, ¿verdad? Y eso puedes hacerlo de una manera muy integral, donde vas a involucrar temas como la necesidad de incorporar temas de riesgos en la organización. ¿Por qué es importante para la organización? ¿Qué beneficios tiene? Algo a nivel conceptual, fácilmente explicado para que las personas comprendan por qué es importante. Por otro lado, la comunicación de qué estamos haciendo a nivel organización para poder hacer ese trabajo que implica que seamos buenos en algo, en este caso en la gestión de los riesgos, ¿verdad? Eso va a implicar comunicación de distintos niveles, va a implicar capacitación, va a implicar el desarrollo de herramientas, va a implicar muchísimas cosas. Y adicionalmente, también tienes que tener una parte alrededor de lo que mencionaba muy al principio de nuestra charla, y es cómo vas a motivar a que las personas se acerquen y acepten ese cambio. Una vía es poder hacer ese reconocimiento, poder hacer empoderamiento en primer lugar para que las personas hagan lo que tienen que hacer en este contexto, y también un reconocimiento acerca de aquellas acciones positivas que han resultado a partir de esta intervención de cambio, ¿verdad? Queremos cambiar el comportamiento, queremos sensibilizar por qué es importante, entonces es muy relevante el poder identificar a esos champions que están haciendo lo que hay que hacer y que la empresa identifica como positivo, ¿verdad? Le vas a dar un premio, le vas a dar reconocimiento público y pues vas haciendo varias iteraciones ahora que estamos muy de moda con temas de agilidad, y en cada iteración eventualmente puedes identificar y puedes ajustar el rumbo acerca de cómo va tu intervención y si estás logrando los cambios que la organización quiere. Algo así diría yo, Omar. Perfecto. Miren, nos quedan dos preguntas, nos quedan 2 minutos y nos quedan 2 panelistas por responder. Entonces, si nos pueden ayudar con estas 2 preguntas. Esta pregunta se la dirijo a Alejandro. ¿Qué tanto se aprovechan las lecciones aprendidas de los riesgos arrojados en proyectos, programas y portafolios? ¿Se pueden definir indicadores de los riesgos en proyectos? Rápidamente respondido, definitivamente las lecciones aprendidas son justamente el poner en práctica todo ese bagaje que tú tienes de los proyectos anteriores. Los riesgos suelen repetirse. Entonces, cuando tú empiezas a recordar cuando empiezas a registrar los riesgos más bien de tus proyectos, vas teniendo al final una larga lista de historias y por lo tanto lo puedes aprovechar. Te hace mucho más eficiente el proceso de gestión de riesgo para los futuros proyectos. Por eso, una herramienta muy importante es contar ojalá con una lista de riesgos de la organización y cómo estos se enfrentaron. Porque, insisto,
suelen repetirse, ¿no? Entonces tienen un trabajo bastante avanzado. Ahora, justamente el tema de medición es importantísimo, como tú dices. La medición justamente puede ser una manera de cambiar la cultura de las organizaciones. Medir, por ejemplo, cuánto se debía a un proyecto con gestión de riesgos y sin gestión de riesgos. Habría que profundizar un poquito más en esto, el tiempo no nos da, pero lo abordaremos en otra instancia. Muchas gracias, Alejandro. Jorge, para ti la siguiente pregunta. Alma nos dice, en las organizaciones no cuentan con estructuras o a veces con recursos suficientes para tener áreas dedicadas a riesgos, incluso ni PMOs. En estas ocasiones, en una estructura, llamémosla tradicional, ¿cuál sería el área más cercana para atender las funciones de riesgos? Pues mira, en un escenario como el que plantea yo, quizás no hablaría de una estructura central, quizás una persona que esté pensando en cómo empezar a caminar en este sendero de la gestión de los riesgos, y quizás sería una función descentralizada, ¿no? En donde cada área tuviera ciertas actividades, digamos, cotidianas en relación con identificar y gestionar los riesgos de manera apropiada. Creo que los grandes cambios, y sobre todo cuando los recursos son una restricción, pues tenemos que pensar también en cómo se comporta el sistema humano. O sea, las células tienen un gobierno central, pero también, quiero decir, en las células de una persona tienen un gobierno central, pero también tienen una autonomía, ¿no? Entonces, este balance entre estructura centralizada, normativa y la autonomía, pues requiere definir algunas reglas del juego, pero es lo que incluso habilita a las grandes corporaciones a entregar valor de manera inmediata, ¿no? O de manera ágil, digamos, ¿no? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Estamos llegando ya al final. Les estoy compartiendo en pantalla la encuesta de salida. Por favor, ahí si nos ayudan contestándolas. Son 5 preguntitas y a nosotros nos ayuda mucho su opinión. Por otro lado, invitarlos a que, como bien dice Jorge, si ya decidieron andar por este sendero de los riesgos, quieren volverse más profesionales en este tema, los invitamos a nuestro próximo curso de preparación para la certificación en riesgos del PMI. Damos inicio a este curso el martes 14 de noviembre y bueno, están todos invitados, nos pueden escribir y les compartimos más información. También invitarlos a nuestros próximos grupos de PMP de octubre. Y pues nada más quisiera regresarle los micrófonos a cada uno de ustedes para que finalicen con unas últimas palabras. Alejandro, por favor. Como siempre, un agrado, ha sido una conversación muy grata y espero que les haya sido de utilidad. Estamos para ustedes en cualquier instancia que ustedes lo estimen conveniente. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Héctor. Pues un grandísimo gusto poder acompañar aquí al equipo, contribuir un poquito en el tema que hemos tratado el día de hoy e invitar a nuestros participantes a que aquellos que estén interesados en mejorar en esta disciplina, pues podemos ayudarles con mucho gusto. Muchas gracias, Héctor. Jorge, adelante, por favor. Bueno, pues un honor compartir micrófonos con estos monumentos, ¿no? Alex, Héctor, pues son conocedores del tema y lo obligan a uno a estar actualizado para no quedarse atrás. Entonces, pues muchas gracias por compartir su conocimiento y esperemos que esto les haya ayudado de alguna manera a encontrar algunas respuestas en este mundo de tanta incertidumbre, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias a los tres por estar aquí, pero sobre todo gracias a las personas que se conectaron unos minutos. Para más información de nuestro curso de riesgos, les acabo de compartir el link de nuestra página.